Bueno, aquí el asunto de cómo empezó todo radica en una cosa muy importante. Bueno, después del reparto de África, empezó una carrera armamentista. O sea, ya cuando se habían robado todos los recursos de África, resulta que los países obviamente empezaron a construir un montón de armamento. Entonces, tanto de los de la Triple Alianza como los de la Triple Entente estaban buscando una excusa para poder pelear. En este caso, les digo, la Primera Guerra Mundial es como siempre se los he dicho, una pelea para ver quién se va a quedar con el mundo. Bueno, pues entonces surgieron las pistolas automáticas, que en este caso no existían porque antes eran con revólver. Las ametralladoras, esa es una famosa Thompson que la usaron también aquí en México. Los tanques, que bueno, básicamente ese tanque es un tanque inglés, parece más un tractor con un cañón. Esos son los tanques alemanes que siempre se quedaban atorados por todas partes y avanzaban solamente a 5 kilómetros por hora. Y bueno, ahí esta es la primera guerra donde ya utilizan los explosivos controlados como antes no se podía porque casi todos eran sin detonador, vaya. Bueno, aquí están los primeros trajes antiexplosivos que sobra decir que no funcionaban muy bien. Los primeros lanzallamas que apenas con un balazo obviamente salías volando por todas partes. Y finalmente los megacañones que van a utilizar durante la Primera Guerra Mundial. Una innovación que se hizo fue el uso del gas venenoso y bueno, un montón de soldados murieron por este gas. De hecho, Hitler, que peleó en la Primera Guerra Mundial, quedó ciego un rato por el uso del gas venenoso. Bueno, ¿se acuerdan que vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial como tal? Bueno, entonces necesitaban este pretexto. El pretexto era una disputa entre dos países que se llaman Austria-Hungría y Serbia. Antes Austria y Hungría eran un solo país. Y los dichosos astrohúngaros, que los pueden ver aquí está Austria-Hungría y acá anda Serbia, los dichosos austrohúngaros quieren este país para que no los vayan a invadir por el sur cuando venga la guerra. Entonces, literalmente se los quieren anexar, o sea, sin preguntarles, quieren volverlos parte de su territorio. Bueno, entonces el dichoso Francisco José el Viejito tiene que negociar con los serbios para que entren a la guerra en favor de él. Rusia, por su parte, aquí está el guapísimo de Nicolás, le dijo a Austria-Hungría que si trataba de quedarse con Serbia, entonces ellos iban a atacar a los astrohúngaros. Sobra decir que su amenaza no funcionó de nada. Bueno, aparte, Austria-Hungría también trató de quedarse con este país que se llama Bosnia y con Serbia para poder consolidar mejor su territorio. Bueno, entonces este Francisco José el Viejito manda a su heredero. Su heredero se llamaba Francisco Fernando. Francisco Fernando es este señor que se ve aquí. Él es Francisco Fernando. Solamente que hay un problema. A Francisco Fernando lo matan y entonces empieza la Primera Guerra Mundial porque hay un declaradero de guerra a partir de que matan a Francisco Fernando. A él lo matan el 28 de junio de 1914. Esta fecha no se les puede pasar. Es su fecha de cajón. Siempre se les van a preguntar cuándo inicia la Primera Guerra Mundial por el asesinato de Francisco Fernando. Bueno, el que lo mata fue este señor que se llama Gavrilo Princip, que pertenecía a una asociación terrorista llamado La Mano Negra, que no quería que Austria-Hungría se quedara con su país. Bueno, este Francisco Fernando iba en su coche, da la vuelta, el coche, misteriosamente se apaga el coche y entonces llega a Gabrielo Príncipe y le dispara en el estómago. También le disparó a su esposa y de hecho los dos murieron en el hospital y ahí está el con cara de, bueno, ¿qué le diré al emperador sobre su heredero, verdad? Francisco Fernando era una tomada de pelo. Eh, Pudieron haber hundido un barco, alguna organización terrorista como la Mano Negra que mató a Francisco Fernando pudo haber puesto una bomba en Austria-Hungría. De hecho, en la segunda película de este Sherlock Holmes, donde sale Robert Downey Jr., están evitando la Primera Guerra Mundial, cosa que dice ahí el profesor Moriarty, que es el malo. Le dice que una guerra a gran escala es inevitable, esté él o no, él nada más estaba controlando los medios y las balas. Bueno, pobre Francisco Fernando fue el chivo expiatorio y pues ni modo.
a la Primera Guerra Mundial. Ese momento de la historia en el que la gente dice, mataron a ese archiduque al que en realidad nadie conocía muy bien. ¡Matémoslos todos! Esa fue siempre la historia. Francisco Fernando, Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando, Primera Guerra Mundial. Digo, no dudo que haya sido un gran sujeto, pero ¿qué tan popular debes de ser para que tu muerte haga que todo el mundo se pelee? Hasta los canadienses entraron en el conflicto. Y son canadienses. Por Franz, señores, que la muerte de ese gran hombre no quede impune. Él siempre contaba buenos chistes, nadie hacía mejores fiestas. ¡Qué gran anfitrión! Nunca lo conocí, pero suena como un gran sujeto. ¡Por Franz! ¡Por Franz! Ni el mismo Franz se lo hubiera tomado tan a pecho. Imaginen si su fantasma hubiera vuelto para ver lo que provocó. ¿En serio? ¡Está bien! Esas cosas pasan. Los perdono, de veras. Sin resentimientos. Es hora de seguir adelante. La vida continúa. Bien hecho, Francisco Fernando. Con la muerte de Francisco Fernando vino un declaradero de guerra, como si estuvieras jugando Stop. No sé si son demasiado jóvenes y no hubieran jugando Stop, pero bueno, en un juego donde decías, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Bueno, en este caso así sucedió. Primero, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, y eso que a Francisco Fernando lo mataron en la capital de Bosnia, que es Sarajevo. Belgrado es la capital de Serbia, pero bueno, total. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y entonces Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Después Inglaterra le declara la guerra a Austria-Hungría y Alemania le declara la guerra a Inglaterra. Después Francia le declara la guerra a Austria-Hungría y Alemania. Y finalmente Inglaterra también le declara la guerra a Italia por haberse quedado del lado de Austria-Hungría y de Alemania. Entonces, bueno, pues empieza la Primera Guerra Mundial por el asesinato de nuestro buen amigo el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Ok, aquí se deben de estar preguntando entonces qué es lo que van a hacer. Bueno, lo que van a hacer es muy sencillo. Van a recrear la muerte de Francisco Fernando, pero con un dibujito, ¿de acuerdo? Entonces el dibujito, ya saben, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con su diseñador gráfico de preferencia, etcétera. Sobra decir que si lo bajan a internet me voy a dar cuenta porque Google te dice todo, así que no lo vayan a intentar. Bueno, de preferencia si sale con los dibujitos estilo Deadpool, que aquí están, no me molestaría, al contrario, estaría muy bien, ¿de acuerdo? Palitos y bolitas, se vale. ¿Qué es lo que debe tener el dibujito? Bueno, es la muerte de Francisco Fernando, por qué fue un pretexto su muerte y cuándo sucedió, y finalmente qué países se declararon la guerra. En PDF, por favor, porque así me permite previsualizarlo rápidamente sin tener que estar descargando archivo por archivo. Así que su dibujito lo ponen en un Word, lo ponen en PowerPoint y lo guardan en PDF que se vea perfectamente clarito, sin que esté borroso y al derecho, por favor, ¿va?